Hola, estamos aquí de nuevo en el tercer episodio de nuestro podcast Odontología sin filtro. Bueno, pues yo soy Fernando Autrán y estoy encantado de estar aquí con Armando Badet, presentando y codirigiendo el Odontología sin filtro. Como dijimos ya en el primer piloto, el segundo y tercer capítulo los íbamos a entrevistar mutuamente. Fernando, hoy te toca a ti. El anterior me entrevistaste esto a mí, hoy voy a tener el honor de entrevistarte yo. Y como tú me dijiste, vamos a hacer una serie de preguntas y que lo importante es que las contestaciones sean sinceras. Cuenta con ello. ¿Vale? Claro. Venga, si hoy volvieras a salir de la facultad, ¿qué error no cometerías otra vez? Buena pregunta. Yo creo que no sería tan arrogante como fui o como éramos. Voy a quitarme un poco la culpa personal, Sí. como éramos en general. Yo recuerdo cuando salimos de la facultad, yo como tú soy de la época en que primero hacíamos medicina, después hicimos estomatología u odontología y claro, salíamos ya un poco como, bueno, sobraditos. Después la vida nos ha enseñado que sales justito, preparado justito, y tienes mucho que aprender. Y hay que tener esa humildad por aprender y tal vez esa fase de, bueno, yo ya, a mí que no me cuenten, yo ya sé, eso desde luego no lo repetiría. Hay que aprender de eso. Sí, yo creo que eso también lo podría haber contestado yo, ¿eh? Es decir, porque es un defecto o algo que cometimos muchos, ¿no? Quizás, posiblemente. Venga, durante tus primeros años, ¿qué te generó más ansiedad? ¿La clínica, las expectativas, el tema de ganar dinero? ¿Dónde? Pues mira, sinceramente, lo que más ansiedad me creaba era hacer las cosas bien, saber hacer las cosas bien hechas. Por ejemplo, fracasar en un tratamiento y fracasar en cosas muy sencillas. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando llegaba a la clínica y veía que tenía en una tarde 3 o 4 extracciones, pues la verdad es que lo pasaba mal porque era el fracaso evidente e inmediato. Es decir, Claro. Si me venía una caries y yo hacía la cavidad, la rellenaba, etcétera, y quedaba bien, a ver, al final, si estaba bien o mal hecha, no lo veríamos hasta el cabo de mucho tiempo. Pero una extracción Sí, que claro. se te rompía el molar, te quedaba una raíz dentro. Y Sí. eso yo me acuerdo que lo pasaba mal, de verdad, ¿eh? Tenía el decir... Y eso yo creo que choca un poco con esa arrogancia que decíamos antes. Claro. Por un lado eras así como muy... No, yo voy sobrado, pero después te venía un 6 para extracción y te cogía la diarrea instantánea. Bueno, eso yo creo que nos ha pasado. Bueno, te voy a contar un secreto. Yo llevo más de 15 años sin hacer una extracción. Yo un día decidí que a mí me gustaba la prótesis y tal, y que yo no iba a ver más sangre nunca más, ¿no? Y entonces empecé colocando implantes y haciendo cirugía, pero yo hace mucho tiempo que prácticamente solo hago prótesis y disfunción de ATM, que es lo que me gusta. Bueno, yo te cuento otro secreto. Yo hace que no pongo una anestesia hace no sé cuánto, pero claro, yo generalmente no necesito anestesiar para lo que hago. Claro. Casi, yo qué sé, si yo pongo 10 anestesias al año. ¡Hola! Esto es más duro que lo mío. Y una troncular, macho, una troncular Claro. hace no sé cuánto. No sé cuánto. Ahora tendría que repasar. Qué bueno. ¿Qué habilidad no clínica, te ha dado más retorno profesional o te ha servido más? Bueno, yo creo que, si no recuerdo mal, en el programa anterior, tu respuesta, yo creo que voy a contestar lo mismo porque la verdad es que es eso. No quiero parecer inmodesto, pero la comunicación. A mí me gusta mucho comunicarme y como tal me he ocupado y me he preocupado de formarme en ello, cosa que generalmente no hay mucha gente que lo haga. Cursos de cómo hablar en público, esto es muy importante. Cursos de expresión, de retórica incluso, y eso me ha ayudado muchísimo, porque considero que la comunicación
ya no en la odontología ni en nuestra vida es fundamental. Que la gente entienda bien lo que quieres, lo que piensas, claro, y saber comunicarlo, yo creo que es fundamental. Y además, la comunicación, pienso que tiene mucho que ver también con la empatía. Claro. Y desde luego, en el mundo de la sanidad en general, ser empático con los pacientes yo creo que es fundamental. Entenderlos, saber escuchar. Saber escuchar forma parte de la comunicación. Sí. Claro. Tanto como hablar es saber escuchar. Claro. Creo que para mí esta ha sido lo que más me ha dado el retorno también. Me ha gustado lo que has dicho, porque ¿cuántos pocos docentes se han formado para hablar en público? Sí, a mí no me cabe en la cabeza, porque como vengo del mundo de la farándula, de la magia, para mí hacer cualquier cosa significaba un mes de ensayo. O sea, yo no me imaginaba hacer algo sin haberlo ensayado antes. Por lo tanto, mi docencia siempre he hecho lo mismo. Me he formado, he ensayado, he hecho... Venga, ¿qué formación hiciste que repetirías? O la mejor, o lo que tú creas, la mejor formación que has hecho y la que más te ha servido. ¿Te puedo decir dos? Sí, hombre. Mira, hasta tres te dejo. La primera la hice 3 meses después de terminar la carrera. Y se llamaba Escuela de Lobos, imagínate. Escuela de Lobos... Eso no lo conozco. Es que, claro, está hablando del año 1983. ¿Vale? Era un curso de gestión y ventas de tratamientos dentales. Hola, en el 83. 83. Claro, yo fui ahí vendido, o sea, no sabía ni a lo que iba. Me llevó de la oreja mi cuñado, que formaba parte de un grupo, y bueno, después fue un grupo la verdad, de élite, con grandísimos nombres de la odontología de España, de ese momento. Y yo era el más jovencito y caí ahí. Y ahí conocí al que fue mi primer gurú, que me acompañó durante muchos años. Y de esa persona aprendí muchísimas cosas. Qué bueno. Y sobre todo aprendí, pues eso, que la comunicación era fundamental, que tenías que... que no teníamos una clínica y eso era algo aparte. No, que teníamos un negocio que había que gestionar y que había que hacerlo bien, etcétera. Yo creo que ese curso marcó mi vida profesional segurísimo. Y después, a nivel ya más de habilidades técnicas, un primer viaje que hice a Dallas, en el Baylor College, en el año 92. Ese viaje me cambió la vida. En ese momento yo hacía de todo y pasé de hacer de todo a hacer muy pocas cosas. Muy pocas, pero creo yo que mejor hechas que antes, desde luego. Esos dos cursos fue mi primera estancia, una semana de estética dental pura y dura, cuando aquí la estética dental hacíamos 4 cositas y ahí pues me abrieron los ojos. Vaya, totalmente. Interesante. ¿En algún momento has pensado en dejar la odontología o no? ¿O siempre has estado ahí? Pues sí, la verdad que sí. ¿Sí? Una vez, muy seriamente, y fue justo antes de ese viaje que te digo a Dallas. De hecho, el viaje fue la consecuencia de esa crisis. En el año 91, a nivel personal, sucedieron varias cosas en mi vida, en 90-91. Llevaba en ese momento 7 u 8 años de profesión y, sinceramente, estaba cansado. No cansado físicamente, estaba aburrido. Estaba un poco, desencantado. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, tú has vivido esa época. Sí. En esa época lo que hacíamos básicamente era extracciones. Empastes, algún raspadito, porque tampoco era tan importante la perio. No. Ahora sí, entonces no tanto. No. Y el día que hacíamos un esquelético ya era, rizar el rizo. Y bueno, el mes que tenías un puente, ya era... aparte que te salvaba económicamente el mes, pues ya estabas fantástico, ¿no? Claro. Pero la verdad es que era aburrido. Claro. Las clínicas en aquel momento, si te acuerdas, éramos el dentista y la persona que te ayudaba, que cogía el teléfono, que te asistía, que hacía las limpiezas cuando tú no estabas. O sea, éramos 2 personas. Claro. Y no había contacto con otros profesionales. Claro. En fin, todo esto, como digo, coincidió con momentos particulares pues difíciles, separación, muerte de mi padre, que fue... Para mí era un personaje central, un pilar en mi vida, etcétera. Entonces,
tuve un desencanto total, ¿no? Y estuve a punto de dejarlo. Estaba tan desengañado de la profesión. Además, cuando murió mi padre, me tocó de alguna manera hacer, digamos, no liquidar los negocios, pero ocuparme un poco de eso. Porque, en fin, en casa no había otra persona que pudiera hacerlo o que quisiera hacerlo. Entonces todos me miraron a mí y yo dije, bueno, pues me toca a mí. Y la verdad es que me gustó esa vertiente, me gustó mucho y disfrutaba más con la parte, digamos, de esos negocios y esas historias que yendo a la clínica. Es más, a veces decía, ahora tengo que ir a la clínica, total, ¿para qué? ¿Para sacar 4 muelas? Claro. Y estuve pues muy desencantado y a punto de dejarlo. Menos mal que no lo has dejado, ¿eh? Pues mira, la culpa es de mi mujer, la que hoy es mi mujer, ¿eh? Que en aquel momento me dijo que era una buena amiga, y me dijo, pues ¿por qué no buscas algo que te haga reenamorarte de tu profesión? Porque tú eres un buen dentista, me decía. Ella era paciente mía. Y me decía, tú cuando hablas de lo tuyo, lo hablas con pasión y tal. ¿Cómo es? Busca algo. Y entonces, gracias al doctor Jaime Murtra, tú te acordarás de él, que era un profesor, él empezó a dar, tenía un grupo de acólitos al que les enseñaba a hacer cosas y entre ellas pues nos enseñaba a hacer estética dental y yo me apunté a aquello y aquello pues me empezó a gustar y como dijo Eva, me reenamoré de la profesión y el viaje a Dallas fue ya la inflexión. Dije, wow, esto sí que me encanta. Y aquí estoy. ¿Y la docencia? ¿Cuándo diste el salto? Pues fue un poco una consecuencia de ese viaje. Al cabo de 1 o 2 años ya estábamos haciendo muchas cositas en la clínica de lo que habíamos aprendido y la verdad es que la propia... trabajaba con un composite en ese momento que aquí en España costaba conseguir porque era de Estados Unidos, etcétera, y entonces un poco los propios fabricantes, entre comillas, me dijeron, oye, ¿por qué no haces algún curso y das a conocer también? Ellos no pensaban en dar a conocerme a mí, no, ellos pensaban en dar a conocer su producto. Claro. Pero bueno, ¿por qué no preparas un curso y tal? Y yo claro, me quedé un poco de, ¿yo? ¿Un curso? Pero como siempre me ha gustado esto que decimos, ¿no? Pues bueno, lo monté y no sabes lo divertido y lo feliz que me sentí después de dar 3 días de curso y dije, esto es lo mío. Esto es mi vida, tío. Qué bueno. Y a partir de ahí, pues ya no paramos. Y no sé cuántos cursos llevo en mi vida. Una pregunta que no lo sé. ¿Cuánto tiempo lleva la academia, Autran? La academia como tal, pues ahora lleva 20 años. Mira, 20. Ahora estamos celebrando los 20 años de la academia, pero la formación empezó en el año 2000. En el año 2000, 26 años. Muy bien. Venga, la última. Si tuvieras que decirle una frase a una persona que muy recién acabada o que lleva un añito trabajando, ¿qué le dirías? Después de toda tu experiencia y todo lo que tú has pasado. Pues mira, antes te he hablado de un gurú, me viene a la cabeza una frase que la tengo ahí grabada. Tengo 4 o 5 a lo largo de estos 40 años y una es esta. La frase concretamente era, si me dieran 10 horas para talar un árbol, dedicaría 8 a afilar mi hacha. ¡Oh, qué buena esta frase! Sí. Y esto, fíjate, que tiene mucho que ver con lo que hablaste tú en el anterior episodio, la planificación. Claro. Prepararse muy bien. Claro. Yo le diría a la gente de hoy, prepárate muy bien, no tengas prisa en talar el árbol, ya caerá el árbol, tranquilo, pero afila bien tu hacha, prepárate bien, prepárate mucho y cuando tú te veas de verdad bien, empieza con el talado. Qué buena frase, te la voy a copiar, ¿eh? Pues me ha gustado, parece, me parece fantástico. Frase, yo la he copiado también. Esta frase me ha gustado mucho. Bueno, oye, una cosa, tú me lo preguntaste en el otro capítulo y te lo voy a preguntar también a ti, porque ahí intuiste algo y me gustaría un resumen de 1 minuto, ¿no? Sí. Pero, venga, la tecnología, ¿qué impacto tiene en tu vida el flujo digital con la estética y el diseño de la sonrisa? Otra cosa que yo creo que ha traído polémica. Bueno, como nos ha pasado a todos, el tema del flujo digital sin duda nos está cambiando la vida profesional. Por ejemplo, a nivel mío, yo no te voy a hablar del escanear, no te voy a hablar de todo esto, la fotografía digital, por descontado. Claro. Pero a nivel
cosas que ahora nos afectan mucho, por ejemplo, es el diseño. El diseño y la planificación. Claro. Yo tuve la suerte de estar en el primer curso de DSD que hizo Christian Kochman en Madrid hace ya no sé cuántos años, no recuerdo, pero hace ya muchos años. Yo estuve en el primero de Barcelona. Pues mira, creo que fueron prácticamente... Por ahí. Sí, por ahí. Y la verdad es que aquello ya nos cambió la idea y tal, porque antes... ¿Cómo diseñábamos? A ver, a nivel estético, yo diseñaba sobre una fotografía impresa y con una regla, un pie de rey y un bolígrafo. Sí. Y después aquel diseño, lo pasábamos a 3D, que ahora 3D suena digital, pero el 3D nuestro toda la vida ha sido el encerado. El encerado, el encerado de toda con cera. la vida. Exacto, la cerita verde y ala, o gris. Y así lo hacíamos. Claro, ahora tienes tantísimas posibilidades, ¿no? tantísimas herramientas digitales que ya te ponen directamente los frames ahí de los dientes con el color, con la... Claro, ¿cuál es el problema? Que la gente que ahora empieza confunde estos programas con el saber, el análisis de la sonrisa. Vaya. O sea, hoy mucha gente no sabe los patrones de la sonrisa, el diseño de la sonrisa como tal, como patrones, como medidas, como proporciones. Todo lo da el programa. Claro. Y no, tenemos que saber hacer esas cosas, porque si no se pierde la esencia. Es decir, que un programa te lo haga, muy bien. Pero dices, vale, si lo hace el programa, ¿para qué lo tengo que saber yo? Hombre, entre otras cosas, para corregir. Si tú mandabas antes tu diseño al laboratorio y te hacían ellos el encerado, a que tú te mirabas el encerado. Yo lo miraba y mirabas que tenga su curvita de espero. Y rectificaba. Ahí está. Evidente. Entonces, hoy nos fiamos tanto de demasiado, lo que nos dice, ¿no?, el programa, que hemos llegado al punto que la gente no sabe qué mide un central. Y si encima le metes inteligencia artificial, que parece que ya va todo automático y todo es perfecto. Exacto. Y la gente, repito, a veces ya le haces la pregunta, ¿qué mide un central de promedio? Y te miran como diciendo, ¿pero qué me estás preguntando? Esto lo hace el programa. Ya que has dicho eso, pues, ¿qué patrones de sonrisa hay? ¿De qué estás hablando cuando me hablas de patrones? ¿De qué hablas? Hombre, hablo de muchas cosas. Yo sigo, cuando veo una sonrisa, cuando veo una sonrisa que tengo que reparar, después ya, evidentemente, otro día entraremos en si es solo anterior, si es anterior y posterior, si tendré que trabajar en el sector posterior con o sin levantar la dimensión vertical. Vamos a centrarnos hoy solo en el diseño de la sonrisa, en los 6 dientes anterosuperiores. Oye, pues, ¿el diseño tú lo mueres en el canino o llegas a premolares? Bueno, ¿de qué depende eso? Básicamente la sonrisa del paciente. Claro, lógica. la amplitud, ¿no? Supongo lo que enseña. Pues claro, el corredor bucal, que se vea más, que se vea menos. Vale. Involucrar, yo siempre les digo a los alumnos, mira, los dientes anteriores sabemos que son 6, pero visualmente el premolar es un diente anterior siempre que se vea. Cuando un 4 se ve en la sonrisa, cuando un 5 se ve en la sonrisa, pues hay que incluirle las carillas de turno. Y evidentemente a nivel oclusal son dientes posteriores. O sea que, pero bueno, entonces generalmente el diseño de la sonrisa lo hacemos basándonos en los 6 dientes anteriores. Bien, pero como te digo, a ver, ¿qué es lo que tenemos que saber? Pues empezando por esos 6 dientes. Yo qué sé, los tamaños, por ejemplo. Claro. Oye, ¿qué mide un central? ¿Qué mide un lateral? ¿Qué mide un canino? Insisto, cuando preguntamos, es que hay mucha gente que no lo sabe. No lo sabe. Y te digo, oye, ¿cuánto mide un central de largo? Sí, pero ya de ancho ya es rizar el rizo. ¿Y qué proporción tiene que tener? Proporción interna, es decir, altura-anchura un central. Bueno, pues mucha gente no sabe que tiene que tener entre el 75 y el 85%. Ideal, el 80%. ¿Para qué sirve esto? No sirve para nada, porque tal. ¿Cómo que no sirve para nada? Claro que sí. Si a mí me viene un paciente con los dientes desgastados, yo no sé, yo no puedo, o sea, veo la longitud de ahora, pero no sé qué longitud tenía y por tanto, qué longitud le tengo que dar a ese central. Si tengo la anchura preservada, pues lo más fácil que puedo hacer que es pie de rey, mido la anchura, digamos que un central de anchura mide 9,
una regla de 3 simple, multiplico por 1,25 y ya sé qué longitud tenía ese central. Claro. Exactamente 11 milímetros. Perfecto. Otros me dirán, bueno, pero es que 11 milímetros es el promedio de longitud del central. Bueno, pero si quieres afinar más, pues tienes esa forma para hacerlo. Claro. Y no solo es esta, hay otras muchas. Y además del central, pues tenemos que hacer lo mismo con el lateral. Bueno, ¿tiene la misma proporción un central que un lateral? Pues no. No, claro. Yo muchas veces cuando hacemos el repaso, digamos, de la anatomía de los dientes anteriores, yo empiezo diciéndoles, vamos a hacer un lateral. Lo primero que hay que saber es que el lateral no es un central pequeñito, porque es verdad, no tiene una proporción interna igual, es más estrecho, tiene unos perfiles interproximales muy diferentes, son mucho más como eses itálicas estiradas, es un diente mucho más redondeado, es un diente que suele tener, para entendernos, una cintura y una cadera. Un central no suele ser así. Claro, mucha gente dice, bueno, pero a ver, tú miras los centrales de todo el mundo y todos son diferentes. ¿Cómo puedes decir que un central tiene un patrón? ¿Sí? Esto es como las casas. Tú miras todas las casas del mundo que son diferentes, pero las casas tienen algo en común. Sí, tu cerebro reconoce una casa en cuanto el patrón la ve. Que te hace reconocer que algo está bien o que algo está mal, ¿no? Exacto. Eso está claro. Exacto. Eso está claro. Entonces, pues eso, por ejemplo, los tamaños, yo creo que es un tema que deberíamos tener por aquí, grabados. O sea, yo les paso una diapositiva y les digo, mira, después de todo lo que os he explicado, de cómo saber las alturas, las anchuras, oye, quedaos con un central 11,9. Un lateral 9, 6,7 y un canino 11,3 y 7,6. Ya está. Si tienes esto, al final, ¿qué te puedes equivocar? En un diseño. Porque al final todo esto acabará en un diseño, que acabará en un encerado, que acabará en un mock-up. Claro. Y dices, oye, me he equivocado de medio milímetro, que es mucho. Claro. Pero es que en boca medio milímetro realmente es mucho. Pero al mismo tiempo en una sonrisa dices, no, el central tiene 3 décimas más. Entiendo que tienes un margen de tolerancia para hacer una sonrisa agradable. Igual que en la TEM. Claro, claro, hay un margen de tolerancia. Sí, hay eso un margen está claro. de todo. Pero sí que tenemos que partir de estas bases. Y después la posición de estos dientes, muy importante. Oye, ¿de dónde partimos siempre? Bueno, pues partimos de la línea media, ¿no? Claro. Que por cierto, sabes perfectamente, tú recordarás, porque esto ya tiene muchos años, pero unos artículos de Cockich y Spears que hablaban de la línea media. De la línea media, los visualmente, cómo influyen las inclinaciones y el desvío de la línea media. Y la aceptación visual de quien miraba. Oye, desviaciones de 2 y 3 milímetros se aceptaban como normales. En cambio, las inclinaciones no, ¿eh? Ahí está, porque el hombre no está programado para lo oblicuo. Y esto es interesante. Esto es muy curioso. Esto lo dicen los antropólogos. Esto estuve buscando y es antropología pura, no tiene nada que ver con el diente. Ellos hablaban de que los ancestros nuestros estaban ahí sentaditos viendo el ocaso en su cueva, ¿no? Y claro, todo era horizontal o vertical. La tierra era plana, los árboles eran verticales. Hoy es peligroso decir lo de la tierra plana, ¿eh? Sí, bueno, sí. A ver, entre paréntesis. Entonces, al ser humano le incomoda lo oblicuo. Claro. El típico ejemplo de que cuando tú vas al médico, te sientas en la sala de espera y ves un cuadro torcido, nos pone nerviosos a todos, hasta el punto que alguno se levanta y lo pone bien. Porque no lo soportamos. Porque lo oblicuo nos incomoda. Sí, sí. La torre de Pisa la conoce todo el mundo porque está torcida. Sí, sí. Porque de esas torres hay un montón por Toscana y por Italia. Claro. Pero esa está torcida y esa es la que conocemos todos. Claro. Pues bueno, lo mismo. Por eso la línea media, como decías tú, tiene que ser perfectamente perpendicular. Que coincida o no la línea media dental con la línea media facial, pues mira, hasta cierto punto hay estudios que nos dicen 2, 3, incluso hasta 4 milímetros podría pasar. Claro. Antes, ¿qué hacíamos? Bueno, pues oye, tallábamos mucho para poder... Para corregir Hoy las en líneas. día, con la mínima invasión, pues no nos interesa tallar, es lo último que queremos. Entonces, pues oye, a mí no me incomoda para nada dejar una línea media desplazada 2 milímetros a un lado o a otro, pero desde luego esa tiene que ser perfectamente perpendicular a la línea, llámale bipupilar, llámale comisural, porque claro, esta es otra. Somos asimétricos, por definición. Claro. Y muchas veces en los libros y en artículos, esto tiene que ser
perpendicular a la línea bipupilar. Vale, sí, la línea bipupilar está muy lejos. Está muy lejos, claro. Está muy lejos. Está muy lejos, Y ahí sí. tenemos que jugar con estas cosas. Claro. Entonces, a veces es mejor decir, con la línea comisural, ¿vale? Y después tienes al típico paciente que dices, labio en reposo, ¿no? Emma, vale, labio en reposo, perfecto. Ahora sonríe, y te sonríen levantando un lado y el otro no. Y te dices, ¿dónde está la línea intercomisural? Claro. Entonces, bueno, ahí tienes que jugar a buscar compromisos y ya Claro. está. A la hora de hacer este montaje, pues es así. Una pregunta te voy a Sí, hacer. claro. Hablabas de proporciones, lo importante de la proporción. ¿Tú sigues alguna proporción? O sea, ¿sigues la proporción áurea? Hay varias proporciones publicadas, Sí. ¿no? Bueno, O sea, lo de la proporción áurea ahora está ya... está en desuso, ¿no? Parece. Sí, está en ¿Es que sí? desuso, porque es una proporción que es un poco ficticia. Claro, la proporción áurea, cuando se describió en su momento, era una proyección. Sí. Y esto es importante, no son los dientes en el mismo plano, sino en la visión, digamos, la visión que hay que tenemos de ellos mirando desde frente los dientes. Entonces, claro, no corresponde a la realidad. Claro. Si nosotros tomamos como referencia el lateral como 1, como la unidad, el central sería el lateral por 1,618 y el canino sería 1 por 0,618. Esta proporción sería la proporción áurea y realmente queda muy bien, pero queda muy bien pensando que es una proyección de lo que estamos viendo. Vale. Y todo y así, en las revisiones, hay un artículo de Preston, creo, si no recuerdo mal, que hace una revisión sobre esto y nos dice que incluso así realmente nos está dando una visión un poco comprimida, digamos, del frente anterior. Vale. Por tanto, realmente hoy está muy en desuso. Muy en desuso. Sí, muy en desuso. Como punto de referencia puede estar bien. Hoy en día usamos más las medidas netas, es decir, lo que te decía antes, si un central mide 11, el lateral pues 1 menos por arriba y 1 menos por abajo, 9, vale. Y ya está. Y no solemos equivocarnos. Y bueno, y el canino lo mismo. Después ya la posición sí que es muy importante. Claro. Hablamos ya el primer día, creo que fue, de la posición del canino. Importante del canino, ¿no? Ese diente que hace esquina, claro. que tiene que estar perfectamente posicionado, que además, no solo por la estética, sino precisamente para facilitar la función, el contacto de los caninos en el cierre, la guía canina en la desoclusión, es importante que esté en su sitio. Claro. Y su sitio estéticamente es uno, pero es que es el mismo que funcionalmente. Que funcionalmente, evidentemente. Entonces ahí no nos podemos equivocar. Y la longitud de ese canino, también hablamos en su momento. Claro. Si el canino es un canino corto, le falta cúspide, por ejemplo, pues hombre, la desoclusión inicial estará bien, pero la final no. Entonces podemos tener interferencias. Eso es muy importante lo que has dicho, porque eso muchas veces, doctores, no se tiene en cuenta. O sea, sobre todo cuando rehabilitamos, esto no está tan pensado qué tiene el paciente en dentición natural, pero qué le voy a hacer yo cuando rehabilito para proteger mis restauraciones de los que sean. Es que muchas veces, en el inicio del recorrido, tocan y cuando están borde a borde desocluyen. Pero es que borde a borde desocluye casi todo el mundo. Y recordar que básicamente esto está dirigido para protegerla para función, si la tiene. Y hay mucha gente que para funcionar con recorrido muy corto. Exacto. Si en ese recorrido muy corto ya no has generado desoclusión, no estás protegiendo. Claro. Entonces, por lo tanto, cuánta y en qué momento es importante. Y eso depende de cómo lo coloque, longitud y cómo lo estés haciendo. Claro. Otra pregunta te puedo hacer. Mira, yo normalmente, no sé si tú lo haces igual, yo cuando planifico un sector anterior o cuando voy a hacer una rehabilitación, siempre empiezo posicionando los bordes incisales de los centrales superiores. La escuela de Coix posiciona los caninos. ¿Tú haces canino, haces central? Pues no, porque publicó mucho Coix diciendo que era... Ahora, sinceramente, no recuerdo por qué decía Coix que era más constante el canino que los centrales superiores. Ahora sí me ha ido de la cabeza. Yo, desde luego, posiciono siempre doy prioridad al borde incisal de los centrales superiores. Sí. Vale. ¿Por qué? Porque no recuerdo tampoco en qué artículo, a lo mejor para las próximas veces tendremos que traer, hay que ponerlo, las notitas. Nos hacemos para mayores, poder decir, ahora no fulanito en el artículo tal publicado. Sí, porque Coix explicaba mucho el tema ¿no? Pero por qué posiciona el canino. Sí que
recientemente leí un artículo que hablaba de qué lleva a los pacientes con grandes desgastes al dentista. Y curiosamente nos podía parecer, salían fotos de pacientes con grandes desgastes, pues que sería la sensibilidad, la falta de función masticatoria, el dolor y tal. No. No recuerdo exacto, pero más del 60% era la estética de los dientes anteriores. Diente corto. Que les importaba un rábano que detrás estuviera todo destrozado y destruido. Pero, claro, que no se vean los dientes anteriores, sí. Entonces, el razonamiento que decía el del artículo decía, bueno, pues, por tanto, estamos aquí, de alguna manera, corroborando que toda rehabilitación debe empezarse por la rehabilitación, no el acto de hacerla, pero sí por el diseño. Por el diseño. Tenemos que empezar por el sector anterior. Porque, claro, si el paciente viene por estética, por mucha función que después tú le repares, si no le dejas la estética como Dios manda, pues malo. Con lo cual, yo estoy totalmente de acuerdo y pienso que cualquier rehabilitación tenemos que empezarla por el sector anterior, el diseño. Claro, qué importante es eso, porque los alumnos se me lían con esto. Cuando yo explico, digo, no, la planificación se empieza por el sector anterior. El sector anterior me da todo. Dimensión vertical por contactos bilaterales del canino, me da función, me da estética, sobremordida, resalte. Y además, la ejecución. Claro, y además, el sector anterior me dice cómo voy a colocar el sector posterior, porque ¿de qué depende la altura cúspide posterior? De la guía anterior. Claro. ¿De qué depende la curva posterior? Del sector. Ahora, empieza por donde quieras, porque tú ya tienes el encerado hecho. Exacto. Ahora empieza por donde quieras. Exacto. Yo lo que les digo, una cosa es la planificación y otra es la ejecución. Y otra la ejecución. Que es verdad que muchas veces nos es más cómodo empezar la ejecución por detrás y después ya, si dejas al paciente con un provisional o lo que sea delante, pues no pasa nada, y si lo dejas 2 noches con una mordida abierta, pues tampoco pasa nada. Yo lo hago así porque a veces los me lo dicen, no todos mis pacientes me dejan preparar 2 arcadas a la vez. Exacto. Sí. Oye, yo estoy llegando a una edad que también el que se cansa también soy yo, que esto es muy triste decirlo, pero también me canso yo. Por lo tanto, si hago algo, yo hago cuadrantes posteriores, profesionalice posterior, dejo un par de días, una mordida abierta anterior, que no pasa nada, y entonces hago el sector anterior, profesionalizado. Bueno, pues estamos muy de acuerdo en cómo hacerlo. Pero sí, lo que decías, la exposición dental, yo creo que es el punto de partida de cualquier rehabilitación. Es decir, la típica foto del deja el labio en reposo, que esta es otra, chicos. ¿Cómo le pedís al paciente que deje el labio en reposo? Sí. Porque tú le dices al paciente, deja el labio en reposo, ¿y qué hacen? Sí. Empiezan a hacer las muecas de todo tipo. Las muecas de todas las... La fórmula más fácil, le decís al paciente que diga Emma. Cuando el labio se separa 2 o 3 veces seguidas diciendo Emma, ahí tienes un labio superior en reposo. Y la exposición dental, pues la que haya. ¿Cuál debería ser la exposición dental ideal para un paciente? Pues mira, pacientes, estamos hablando de adultos jóvenes, alrededor de 30 y tantos años, pues para un varón 1,91, que eso es inmedible, digamos que 2 milímetros, y para una mujer pues 3,4, 3,5, 3 milímetros y medio. Todo lo que no sea eso, todo lo que falte, pues tenemos que alargar el diente. Sí, ya está. Entonces, el EMMA, esa foto de la EMMA, como digo yo, es la que nos dará la clave de hasta dónde, en qué posición tenemos que tener los incisivos superiores, centrales. Y otra cosa también importante, porque ahí tenemos la longitud con la EMMA. Claro. Pero después otra cosa es, a nivel antero-posterior, ¿en qué posición? ¿En qué posición tiene que quedar ese borde incisal? Para eso, ¿qué usas tú? Eso es muy importante porque la posición de donde lo quedo y la posición antero-posterior nos va a dar riesgo de si invadimos la envolvente de la función o nos quedamos cortos. Claro. Eso es fundamental. Fundamental. Y yo lo que suelo usar es la letra F, una prueba fonética, el ferrocarril. El ferrocarril nos informa muy bien de esto. Claro, el borde incisal, cuando dices la F, debe de tocar la línea de Klein, que es la línea que pasa la seca de la húmeda. Ahí debe tener el borde incisal. Ahí debería apoyarse. Ahí debe apoyarse, sin presión. Si está muy adelante, que toca, porque yo lo que hago muchas veces para hacer una prueba rápida es una bolita de composite, lo coloco en los 2 centrales y alargo
con un pie de rey, hasta donde Hasta considero. donde quiera. Voy mirando la EMMA, como Claro, digo yo. claro. Y cuando lo veo bien, polimerizo. Entonces ya tengo un perfil de donde es la longitud de los centrales. Pero después tengo que mirar la F, ferrocarril. Claro. ¿Por qué? Porque puede ser que mi composite haya invadido el labio seco. ¿Qué hago entonces? Con el disco inclinado llevo el tercio incisal hacia atrás, claro. aprovechando la anatomía de los dientes, Claro. que tampoco es casual y tampoco solo es estética. No. La anatomía de los dientes tiene mucho que ver con la función. Por eso el lateral es más corto. No porque hacemos sonrisas. O sea, el objetivo no es hacer alas de gaviota. El objetivo es la función. El objetivo es que cuando comamos el lateral no entre en choque, contacto, en claro, contacto continuamente cuando estamos en un ciclo masticatorio. Y que en la lateroprotusión no se nos rompan las carillas. Exactamente. Que salten. Exactamente. O sea, sí, Pues muy por eso importante. digo que es muy. Yo creo que para mí es muy importante que todo esto se sepa. Porque que lo pueda hacer un programa, estoy de acuerdo. Porque al final eso nos ayuda. Claro. Evidentemente. Claro. Pero lo mismo que el encerado clásico. Cuando a mí me dan un encerado clásico, yo tengo que tener la capacidad de corregir eso y saber si está bien o mal. Claro. Si a mí un programa, una inteligencia artificial, me da un diseño de la sonrisa, yo tengo que saber si está bien hecho, si está bien ejecutado. Claro. Porque lo que dices tú, si me pone unos laterales ligeramente largos y yo digo, bueno, pues como es un tema estético, pues los dejaremos ahí, ¿vale? Y a lo mejor hago mis carillas y mis carillas viene el paciente al cabo de un tiempo diciéndome, se me rompe esta carilla o se me despega esta carilla de cerámica. Oye, ¿la culpa de quién es? ¿Del programa, de la inteligencia artificial? No, perdón, la culpa es tuya. Claro. Porque no has sabido corregir, porque no conoces bien esos patrones de sonrisa. Claro, pero es que además es obligatorio tener el conocimiento, es decir, porque uno de los, yo no sé si cambiará, estoy leyendo que posiblemente esto en relativamente poco tiempo lo cambien, pero hasta el día de hoy los programas de diseño, Fernando, no llevan función. O sea, te ponen una historia, pero tú no ves en movimiento, no ves guía anterior, no ves guía canina, no ves cuánta desoclusión estás consiguiendo en esa posición dental. Es decir, son las imágenes que hacen diseños bonitos, vamos a llamarlo así, con librerías de dientes muy chulas y muy tal, pero el problema es que muchas veces adolecen de la función. Creo que este va a ser el siguiente salto. Fíjate, bueno, ahora que sería ya ideal, sería claro, ideal fíjate, salto. por ejemplo, que ahora ya empiezan las actualizaciones de los nuevos software de escáner, ya permiten escanear haciendo guía anterior y guía canina, cosa que hasta ahora no había forma. Bueno, Fernando, qué interesante ha sido lo del patrón de la sonrisa, ¿no? y la importancia que tiene. Y fijaros que hemos vuelto a insistir en lo mismo, el importante de planificar y de saber por qué estamos haciendo las cosas de una manera y no las hacemos de otra. Bueno, vamos a acabar con otro pequeño cuestionario, si me dejas. Y este, claro como tú sí. me dijiste a mí, más personal, ¿eh? Claro que sí. Este vamos a rascarte más en tu parte personal y oscura, si la tienes. Mira, mi parte oscura. ¡Hola! La tengo aquí tatuada para acordarme. Este es Saturno. Saturno ¿sí? Es la parte oscura de los Capricornios. Sí, tienes tatuajes, no me había fijado. Sí, por culpa de mi hijo que está por ahí. Por culpa de tu hijo, lo que hacen los hijos, ¿eh? Sí, sí, sí. Venga, cuando nadie te ve, ¿en qué te gusta perder el tiempo de verdad? ¿Qué haces cuando estás ahí en soledad o en pareja, pero lo que a ti te... De perder de verdad, de verdad... No. A ver, mira, si te digo la verdad, a ver, son dos cosas. Aquí te contestaría, una cosa es perder el tiempo, que eso sería pérdida, y la otra es invertir tiempo en cosas que no sean de dientes. Vale. En cuanto a invertir, desde luego me gusta mucho, y ahora en mis últimos años de mi vida mi pasión es escribir, como decías antes. Historias, no sé, yo tengo mucha imaginación, qué bueno. Sinceramente, y un día decidí que esa imaginación, esas historias que me salían por la cabeza, pues tenía que plasmarlas de alguna manera. Y escribir me encanta. ¿Has hecho cursos para escribir? ¿Te has formado o es solo hobby? No, tú me conoces, por eso me has hecho por esta pregunta. Por eso te hago esa pregunta. Mira, mi primera novela surgió en mi cabeza hace 10 años. ¿Vale? Y entonces dije, voy a escribirla. Y entonces dije, quiero hacerlo bien.
como me gusta a mí en general hacer las cosas. Y me apunté a un curso de escritura, de narrativa, aquí en Barcelona, en el Ateneu de Escritura, y me apunté a un curso de 1 año, ¿vale? Terminé, me gustó tanto que me apunté a Narrativa 2, otro año. Y después me apunté a Novela 1, 3er año, a Novela 2, 4.º año, y a Estilo, 5 años, estudiando. Y al final dije... Es una licenciatura que tienes ya. Pues sí, la verdad. Tienes una licenciatura. Pero es que, ¿sabes por qué me apuntaba? Porque disfrutaba tanto aprendiendo de algo nuevo y diferente, que cada, de verdad, cada clase y cada... Era, pues eso. Eso cambió mi forma, primero, de escribir, por descontado. No tenía ni puñetera idea de escribir y aquello me formó mínimamente. No me considero ningún crack, pero pienso que hoy en día, desde luego, escribo mejor que antes. Y sobre todo, ¿sabes? Tú que eres un gran lector, cambió totalmente mi forma de leer. Me cambió como lector. Qué bueno. Porque entonces entendía ya no solo la historia, sino lo que pasaba en la cabeza del tío que la escribía. ¿Eh? Bueno. Es alucinante. Una pregunta. Sí. O sea, ¿yo me puedo formar a escribir o necesito tener un talento innato? No. Mínimo. O puedo formarme si hago lo mismo que tú y podría escribir. No sé quién para decir eso, porque no tengo... O sea, a ver, pero yo te diré, yo pienso que no, que en absoluto. La vida, las cosas se pueden aprender. Otra cosa es que después tengas esa predisposición, yo qué sé, lo que decíamos antes de la música, ¿no? Bueno. Yo he intentado tocar el piano toda mi vida, o sea, soy un desastre, pero estoy seguro que si yo hubiera ido al conservatorio 8 o 10 años, yo tocaría el piano bien. Claro. Después está el ser un Mozart. Sí, y dices, claro, además de ir al conservatorio, tienes una habilidad especial. Tienes una genialidad. Exacto. Un talento. Eso ya es otra cosa. Pero yo estoy seguro que escribirías de coña, como haces el resto de las cosas. ¿Y si no hubieses sido dentista, qué? ¿Escritor serías o te dedicarías? ¿Qué hubieses hecho? No lo sé. No lo sé porque esa vocación nació tarde. Nació tarde. Si yo te dijera que esto desde los 20 años lo tuviera en la cabeza, pues igual sí. Pero no creo. No, ¿sabes qué creo que hubiera pasado? Cuando te he contado antes lo de mi crisis personal y tal, me gustó mucho el mundo de los negocios. Yo creo que me hubiera dedicado a algo así. Sí. Porque me gustó mucho y me gusta. Y me sigue gustando. O sea, el mundo de la empresa en general me gusta. Te gusta. Venga, tu parte oscura, que te da vergüenza, cuéntanos algo que tengamos que saber. Bueno, vergüenza no tengo demasiada ya a estas alturas de mi vida, pero yo qué sé. ¿Sabes qué hago últimamente mucho? ¿Qué haces? Para distraerme y desconectar. Eso sí que es perder el tiempo, pero me lo paso pipa. Jugar a la PlayStation. Oh, qué bien. Sí. Al Gran Turismo 7. ¿Al Gran Turismo? Sí. Además, qué bueno. Con volante, pedales. Con volante, con todo, como... Y no me pongo el casco porque tendría calor. Pero sí. Y me pego unos carrerones y me cabreo cuando me adelantan. Qué bueno. Mi mujer dice que desde que juego a esto conduzco peor. Soy muy agresivo. ¿Cuál ha sido tu crisis personal así en tu vida? Que hayas bueno, la que he contado antes. Supongo, sí, porque coincidió todo y coincidió todo en el mismo tiempo y tal. Pero también te digo una cosa, un aprendizaje que hay que sacar de estas cosas. Yo pienso siempre esta frase que dicen, que no sé si es verdad o no, que los chinos dicen que una crisis es una oportunidad. Claro. No sé si es verdad que lo dicen los chinos, pero a mí me parece que es verdad. Entonces, en un momento donde en tu vida tocas el infierno, al final lo que te da es la posibilidad de cuando disfrutas el cielo, lo saboreas mucho mejor. Claro. Es bueno tocar el infierno alguna vez para después saborear el cielo. Si mañana desapareciera la odontología, ¿qué cosas te definen como persona? Bueno, lo primero, decirte que yo pienso ya hace mucho tiempo que la vida no todos son dientes. Hay muchas más cosas en la vida que me satisfacen muchísimo. Y por otro lado, no creo que la odontología me haya hecho de una forma como persona. La persona soy yo, siendo dentista o dejando de ser dentista. Cuando deje de serlo, yo creo que seguiré siendo el mismo.
me seguirá gustando escuchar, compartir con la gente que quiero, ayudar. No sé, yo creo que no me va a cambiar como persona nada. Muy bien. Fernando, hemos llegado al final. Muchísimas gracias por las respuestas que has dado. Para los oyentes estarán contentos. Este ha sido el tercer capítulo de nuestro Odontología sin filtro y os esperaremos para el cuarto. Recordar, más y mejor. Exactamente. Nos vemos pronto. Pronto. Y invitaremos a alguien. Sí. Esta vez le preguntamos a un tercero. Esta vez invitaremos a alguien. Venga, perfecto. Fantástico. Muy bien. Hasta pronto. Hasta pronto.